Hola, muy buenas tardes, noches, estimados televidentes y radioyentes. Iniciamos ya una nueva emisión de nuestra mesa redonda informativa. Hoy vamos a acercarnos a un acontecimiento que tuvo lugar en Irán, en Teherán, su capital, a finales de agosto. A finales de agosto, durante más de una semana, estuvo aconteciendo la reunión más importante del Movimiento de Países No Alineados, que terminó con la cumbre, la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Irán. Un evento con el que algunos contaban que no podría realizarse debido a las presiones y al bloqueo de los Estados Unidos también y de las fuerzas de la Unión Europea contra esa nación musulmana. Vamos precisamente hoy a abordar los detalles de esta reunión con un invitado especial. Tenemos que junto a nosotros al viceministro de Relaciones Exteriores del MINREX, Abelardo Moreno, quien fue un activo participante de la cumbre de los no alineados en Teherán, y también nos acompañará Leonel Nodal, periodista, analista internacional. Vamos a estrenarnos hoy con un nuevo formato, además del nuevo formato que ya se estrenó ayer en la mesa redonda, pero Aixa Evia estrena un nuevo formato también en nuestra sección de internet. Así que les invito a acompañarnos en nuestro programa de hoy, la mesa redonda informativa, que reitero, regresa a acontecimientos que tuvieron lugar en los finales del mes de agosto, pero que son muy importantes también para el contexto político actual internacional. Acompáñenos. Hoy en la mesa redonda. En Siria, al menos 20 militares fueron ejecutados por una banda armada en la ciudad de Alepo. El gobierno iraní pidió este martes a la Agencia Internacional de Energía Atómica continuar con el diálogo nuclear. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, realiza una breve visita a la India. Estos son algunos de los temas a los que estaremos acercándonos hoy. También, por supuesto, acontecimientos que fueron discutidos en la cumbre de los no alineados en Irán, Teherán. Pero como es habitual, y especialmente hoy, 11 de septiembre, que están cumpliéndose 11 años de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, pero también se están cumpliendo 39 años del brutal ataque al presidente Salvador Allende, el presidente constitucional de Chile, la derrota de la Unidad Popular y un crimen que durante largos años también le costó la vida a más de 3.000 chilenos, y se dice que a lo largo del tiempo también más de 40.000 que sufrieron las presiones de la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos, antes de iniciar el tema que tenemos planteado para hoy, vamos a acercarnos a la noticia del día. Reitero que tiene que ver con el 11 de septiembre, su conmemoración en Chile y en los Estados Unidos. En Chile se cumplen 39 años desde que un golpe de Estado puso fin al gobierno de Unidad Popular encabezado por el fallecido presidente Salvador Allende. Durante la jornada de este martes se estarán realizando una serie de actos para recordar esta fecha. Las actividades iniciaron desde temprano en la capital chilena. Allí organizaciones políticas, de trabajadores y víctimas de la dictadura se acercaron hasta la estatua de Salvador Allende y al Palacio de la Moneda para dejar ofrendas florales, cantar himnos y pronunciar discursos en homenaje a Salvador Allende, también recordándolo como compañero presidente. En Estados Unidos se recuerdan a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, cuando se cumplen 11 años del ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York y los incidentes en el Pentágono y Pensilvania. En el sur de Manhattan, donde se encontraban las Torres Gemelas, más de 1.000 familiares y amigos de las personas fallecidas se reunieron para hacer la lectura anual de los nombres de las casi 3.000 víctimas. Muchos llevaban en sus manos o en su vestimenta fotos de sus seres queridos. En 6 ocasiones fue interrumpida la lectura justo en horas exactas en las que se estrellaron los aviones. Y bueno, básicamente también tienen que ver las noticias con los acontecimientos que tienen lugar en todas partes hoy, y particularmente en los Estados Unidos, con esta conmemoración. Precisamente vamos a iniciar nuestra mesa redonda de hoy con noticias que tienen que ver relacionadas con lo que a partir de ese día inició Estados Unidos su llamada guerra al terrorismo, una guerra que todavía continúa, y acontecimientos que están relacionándose hoy mismo con esa llamada guerra al terrorismo.
bueno, les decía que vamos directamente en el inicio de nuestra mesa redonda hasta la nueva sección de internet, la mesa redonda, Aiza Evia. Sí, gracias, Arlene. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, efectivamente, vamos a ver cómo los medios reflejaron hoy el 11 de septiembre, pero creo que para ver también qué ha sucedido durante todos estos años, les propongo comenzar con el discurso hoy de Obama, qué ha sucedido hoy, cómo lo ha reflejado los medios. Bueno, dijo hoy Obama, Estados Unidos es más fuerte y más seguro en el aniversario del 11 de septiembre. Y quiero recalcar un fragmento de su discurso cuando ha dicho, nuestro país es más seguro y nuestros ciudadanos recuperan la confianza. Ha declarado que nada puede destruir lo que somos, ningún acto terrorista puede cambiar aquello en lo que creemos. Cuando se escriban los libros de la historia, lo que quedará del 11 de septiembre no será ni el odio ni las divisiones, sino un mundo más seguro, un país más fuerte y gente más unida que antes. ¿Es verdad eso? Vamos a ver algunas imágenes de lo que los medios han reflejado. ¿Qué ha sucedido en Afganistán? Todo lo contrario. Se ha incrementado en un 60% la producción de opio en esa nación, lo ha dicho el presidente ruso. Otro hecho relacionado con lo que ha sucedido este 11 de septiembre, después del 11 de septiembre, las torturas. Ahí tienen un ejemplo, Abu Ghraib, un hecho bastante bochornoso. La base naval de Guantánamo. Otra noticia que reflejaron los medios y el limbo legal que tienen muchos de los que están detenidos en esa base, en esa cárcel ilegal. Otra información que tiene que ver también con la pobreza en Irak. Es una gran realidad en estos momentos hasta tal punto, y hay una noticia que lo dice, que se ha tenido que crear un banco para los pobres en esa nación por la situación que tienen en estos momentos. Pero vamos a seguir mirando desde los medios, en el caso de Irak, la inseguridad, en este caso las bombas, es un lugar cada vez más inseguro, con más violencia, y es una noticia reciente del día 16 de agosto. Vamos a seguir el recorrido por los medios, lo que sucedió en Libia, el asesinato del líder libio, en este caso, vilmente comprobado a través de los medios, fotografiados por todas las cámaras que ahí se utilizaron los celulares. Otro ejemplo de lo que ha estado sucediendo, la manera que han sido tratados después los mandatarios de este 11 de septiembre, la manipulación en el caso de Libia, también la verdad ha sufrido después del 11 de septiembre, y yo creo que hay que ver también otras noticias como la que siguen a continuación con lo que ha sido la posición de Estados Unidos, que a propósito de Siria, como ha dicho en este caso la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, que pretende en el caso de Siria incluso desconocer lo que pueda decir Naciones Unidas en este caso. Y termino con algo que también tiene que ver con la sociedad estadounidense hacia lo interno. ¿Qué ha sucedido? La violencia. Creo que es algo que también han tenido que dar después del 11 de septiembre, sobre todo los estudiantes, tiroteos en un supermercado en New Jersey, una noticia del 31 de agosto, otra noticia que tiene que ver con un tiroteo, en este caso un estudiante en la ciudad de Baltimore, también sufrió la violencia en este caso, los estudiantes, y la última noticia, indetenible espiral de violencia en Estados Unidos, en un tiroteo frente al Empire State de Estados Unidos. Por lo tanto, Arlene, no es cierto lo que dice el presidente de Estados Unidos. Para nada el mundo es más seguro, y mucho menos la propia sociedad estadounidense. Gracias, Aiza. El mundo es desgraciadamente mucho más inseguro después que el gobierno norteamericano del entonces presidente George W. Bush decidió vengar los muertos del 11 de septiembre con su llamada guerra al terrorismo, que no ha terminado y que ha convertido realmente en un infierno muchas regiones del mundo. Una de esas regiones donde se ha instalado, digamos, la agresividad, la violencia, es, ya lo sabemos, el Medio Oriente, en particular en este momento lo que está ocurriendo en Siria. Las últimas informaciones hablan de una ofensiva gubernamental que avanza en los alrededores de Damasco, causando bajas entre muertos y heridos a las fuerzas beligerantes, básicamente muchas fuerzas de mercenarios también. Se sabe de la intervención por los mismos temas que hemos discutido en nuestra mesa redonda, de la participación de otros gobiernos incluso cercanos y lo que está teniendo que ver con la situación de violencia en Siria. Yo les propongo ver, tal cual lo vio Telesur hoy, los últimos acontecimientos en ese país. En Siria, al menos 20 militares fueron ejecutados por una banda armada en la ciudad de Alepo. Un video aficionado difundido por internet muestra cuerpos de los soldados maniatados y amordazados, rodeados por un grupo de insurgentes. Las autoridades estiman que el suceso ocurrió entre los días 7 y 8 de septiembre.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, condenó este hecho y advirtió a las fuerzas opositoras en Siria que no gozan de impunidad y tendrán que responder por crímenes de guerra. Las fuerzas opositoras sirias no deben tener la ilusión de que serán inmunes a un procedimiento judicial. Les insto a que hagan un esfuerzo extenuante para detener el deterioro de su conducta y se adhieran a las normas fundamentales del derecho internacional. Naciones Unidas reitera la solicitud de recursos a la comunidad internacional para ayudar a los refugiados sirios en Jordania. El llamado se produce en momentos en que el gobierno jordano ha reconocido que posee limitados recursos para afrontar la creciente llegada de refugiados sirios que buscan huir de la violencia que azota a su país. Bueno, la violencia que azota a Siria y que fue un tema, uno de los temas abordados que sobre todo generaba más expectativa cuando se abrían las puertas de la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Yo creo que antes de entrar en el tema con nuestro invitado especial, el viceministro Abelardo Moreno, podemos comentar con Leonel la situación hoy en Siria después de la propia cumbre de los no alineados. Bueno, te diría, buenas tardes ante todo, diría que el movimiento tuvo el problema planteado como uno más de los múltiples asuntos internacionales que han estado sobre el tapete en el último año y medio. Tal vez por la cercanía geográfica de Siria a Irán, su proximidad también en las relaciones, muchos analistas, muchos observadores creyeron que este sería un tema central que podría incluso acaparar la atención de todo el movimiento y que todos los jefes de Estado, incluso los países del Golfo que estuvieron presentes allí, pues se invertirían la mayor parte de su tiempo discutiendo un asunto que va más allá de lo que se puede resolver en una conferencia. Antes habíamos dicho en una otra mesa anterior que estas cumbres de los no alineados se preparan con suficiente tiempo, se reúnen varias veces los cancilleres, los expertos, y que abordan un conjunto de problemas que tienen que ver con los problemas mundiales, con los problemas que afectan a toda la humanidad. El conflicto sirio, en todo caso, fue enfocado por una solución negociada, una solución política, a partir de una iniciativa del propio Irán, que ya venía tanteando esta posibilidad de reunir a un grupo de países de lo que se llaman verdaderamente amigos del pueblo sirio, que propiciara encuentros, diálogos, y que ayuden en todo caso al nuevo emisario de la ONU y de la Liga Árabe, para que procure un diálogo, una negociación. El problema está en que al margen de esta cumbre, como de otros eventos internacionales en los que se ha estado abogando por una solución política negociada, los que están respaldando a la oposición siria, a esta oposición armada, a estos que llaman insurgentes, rebeldes, grupos armados, terroristas, siguen con la misma práctica del financiamiento, del respaldo con armas, y no son anónimos. Estados Unidos lo admite, que está apoyando con asesoramiento tecnológico, etcétera, y Gran Bretaña y Francia están pujando porque se aprueben en Naciones Unidas resoluciones que permitan una intervención armada, cosa que ha sido bloqueada por Rusia y por China con el veto en 2 ocasiones sucesivas, y por lo tanto se ve que detrás de este conflicto, que pudo haber sido abordado de manera local en sus inicios y buscando soluciones acordes entre los propios sirios, ha desbordado la frontera del país, ha desbordado incluso las situaciones regionales, y hoy día dependerá mucho de la buena voluntad y de la disposición, de la admisión por parte de las grandes potencias de cuáles son los límites de su interferencia y de su injerencia en una región en la que cualquier alteración del orden establecido o del reparto de la situación existente allí influye en la inestabilidad, a mi modo de ver, de todo el mundo. Es decir, hay un mapa geopolítico, un mapa estratégico en el cual Siria tiene una posición clave como contendiente de Israel. Hay que recordar que la situación en Medio Oriente se volvió tensa, se volvió conflictiva a partir de la instauración del Estado de Israel y del apoyo que le han brindado Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los países de la OTAN a sus sucesivas guerras de expansión y de colonización de territorios árabes de manera ilegal, a la conquista mediante la fuerza. Y esto está presente allí.
si cambiara la situación de Siria, cambiaría toda la relación de fuerzas, incluyendo las repercusiones que tiene para Irán, para Rusia, para China y para todos los países que de alguna u otra manera confluyen en esta región. Y la violencia sigue, como habíamos comentado. Las últimas noticias también dan cuenta de que en Alepo, que está a 350 kilómetros al norte de Damasco, la capital siria, continúan los choques en la ciudad homónima y en áreas rurales, donde las autoridades destruyeron hace unas horas 16 vehículos artillados con ametralladoras en la localidad de Mare Tartik, cerca de la frontera con Turquía. También fue interceptado un camión con 38.000 litros de combustible cerca del puente de Al-Barkun, una zona en el campo de Alepo, que sus conductores trataban de pasar de contrabando hacia Turquía. En el municipio de Al-Hussein y las aldeas cercanas en la provincia de Homs, a 162 kilómetros al norte de la capital, fueron liquidados, dice, grupos insurgentes, entre ellos mercenarios, apuntó la agencia oficial SANA. Son noticias que llegan ahora mismo desde Siria, donde, reitero, se mantiene la situación de violencia, uno de los temas que trató la reciente cumbre del movimiento de países no alineados. Irán atrae al visitante. El país persa, ubicado al sur de Asia, limita con el mar Caspio al norte, el Golfo Pérsico al sur, al este de Afganistán y al oeste la llanura mesopotámica de Irak. A fines de agosto de 2012, hasta Teherán, la capital, llegaron delegados de 120 naciones, incluyendo 31 jefes de Estado, 29 cancilleres y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El propósito, la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el segundo mayor punto de encuentro mundial luego de la ONU. Pero lo ocurrido en Teherán no es casual, responde al devenir de un movimiento que desde sus orígenes fue un factor fundamental en el proceso de descolonización, libertad e independencia de muchos pueblos del orbe. Mantener un orden mundial multipolar ha sido el propósito desde la primera cumbre que tuvo lugar en Belgrado en 1961, pero su concepción se remonta a la Conferencia Afroasiática de Bandung 1955, donde se promulgó un decálogo de principios de respeto y cooperación. Desde sus orígenes, Noal aboga por el derecho a la independencia, la lucha contra el imperialismo y el neocolonialismo, así como la moderación en las relaciones con las grandes potencias. Igualmente, impulsó la idea de reestructurar el orden económico mundial. Teherán 2012 mostró a Noal fiel a sus principios fundacionales. Resultó una victoria diplomática para Irán y una derrota para Estados Unidos y sus aliados. Actualmente el país persa afronta disímiles campañas mediáticas orquestadas por Occidente y muestra su realidad en el nuevo canal internacional de noticias Hispan TV, también con presencia en Internet. En lo adelante no será sencilla la tarea que asume el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad y el líder espiritual del país, el ayatolá Ali Khamenei. Se impone el trabajo constante de la Troika, que ahora la integran el país saliente, Egipto, el actual presidente, Irán y el futuro al mando, Venezuela. Caracas se alistará para la cumbre de 2015. Yosvani Noguet, especial para la Mesa Redonda. Yosvani nos adelantaba algunas impresiones que yo creo. ¿Hasta qué punto, viceministro, podemos decir exactamente que debe considerarse un éxito la cumbre de Irán, sabiendo que era un país contra el que se armaron varias campañas tratando de boicotear esa cumbre? Bueno, mira, Arlene, ante todo, buenas tardes para ti, para el compañero Leonel, para los televidentes y radiovidentes. Ahora, yo creo que la cumbre se puede considerar un éxito desde todo punto de vista. Tú hablabas de las campañas que se montaron para tratar de evitar una participación masiva. La participación le dio un mentiz a esas campañas. Estuvo presente más del 90% de los países miembros del movimiento. Hubo 28 jefes de Estado, esa es la cifra oficial de jefes de Estado que participó en la cumbre. Muchas delegaciones fueron presididas por vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres. En otras palabras, Irán dio muestra de tener capacidad de convocatoria. Y ello no solo es debido a Irán, sino también al prestigio que tiene el movimiento y a la capacidad
que ha tenido el movimiento durante sus más de 50 años de existencia para preservar la unidad de los países no alineados en los temas centrales y ser una fuerza con la que hay que contar en la arena internacional. Perdón, digo, en el caso de esta cumbre, ¿por qué podría, además, en cuanto a sus resultados, podríamos considerar también? Ahí yo decía que no era solamente por la participación y por el nivel de esa participación, sino también por sus resultados. Ahí yo me atrevería a decir que uno de los temas menos tratados, en contraposición con algo que Lionel apuntaba, fue el tema de Siria. Y es lógico que así sea. En primer lugar, es un tema sumamente divisivo dentro del movimiento. Y el objetivo de las cumbres no es dividir, sino tratar de buscar la cohesión y la unidad entre los integrantes del movimiento. En segundo lugar, porque varios de los principales protagonistas no están ahí. Ahí es claro que el papel que Estados Unidos, que sus aliados europeos de la OTAN desempeñan en la situación en Siria es capital. Esto fue claramente denunciado por nuestro primer vicepresidente, el compañero Machado Ventura, en la intervención central que pronunció en la cumbre. O sea que, además de ese tema, hubo un grupo de asuntos que constituyen la agenda central del movimiento de los países no alineados que sí fueron abordados, sobre los que se discutió a fondo y sobre los cuales hay resultados muy positivos. Yo me atrevería a mencionarte solamente el tema de los principios. En los principios se le dio un espaldarazo al principio del documento final. Principios del movimiento. Claro, pero por eso ahí voy. ¿Qué importantes son? ¿Cuán importantes? Mira, aquí tienes el documento. Este fue el documento que se aprobó en La Habana. O sea, a los principios a los que se adujo fue a la declaración sobre los principios y propósitos y el papel del movimiento de países no alineados en la coyuntura internacional actual. Se aprobó en La Habana en el año 2006, en la 14 cumbre. Se ratificaron esos principios que son fundamentales no solo para el movimiento en su conjunto, para Cuba también. Ahí está el principio de soberanía, integridad territorial, no injerencia en los asuntos internos, es contra las medidas coercitivas unilaterales, en otras palabras, contra el bloqueo. Se abordaron temas también en la cumbre sobre América Latina. Hubo un párrafo sobre Cuba excelente. Hubo una condena al terrorismo contra Cuba y un llamado a que se acepte la extradición del terrorista Luis Posada Carriles a Venezuela, como ha sido solicitado por ese gobierno desde hace más de 5 años. Hubo un apoyo al proceso electoral en Venezuela y al presidente Hugo Chávez. Hubo un apoyo a Ecuador ante los intentos de estabilización. Hubo una condena al golpe parlamentario en Paraguay. En otras palabras, desde el punto de vista de la América Latina, para no hablar de otros temas, los resultados fueron muy positivos. Los resultados fueron muy positivos, vamos a seguir conversando de ese tema. Yo propongo que vayamos un momentico de nuevo hasta nuestra sección de internet, porque si bien es así, esos resultados positivos no fueron reflejados por todos los medios. La cumbre de los no alineados padeció, como ha padecido históricamente, del silencio cuando no de la manipulación. Vamos para allá con Aiza Evia. Sí, gracias Arlene nuevamente. Bueno, efectivamente, por una parte silenciaron como tal la cumbre, el movimiento, los resultados del movimiento, pero por otra parte también manipularon y silenciaron los éxitos que tuvo la cumbre por el hecho de ser en Irak. Vamos a ver desde los medios de comunicación cómo se reflejó la cumbre del movimiento de países no alineados. Bueno, ya desde Irán estaban tratando de contrarrestar las calumnias que se estaban dando contra ese país y se enfocaba mucho el tema de la seguridad en Irak, tanto que el ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán había tenido que calificar de humillante las propagandas de algunas redes sociales y sitios web para provocar disturbios, y agregaba que la capital iraní era una capital segura, no había ningún tipo de problema. Este era el ambiente previo a ya Irán
como sede de esta cumbre del movimiento de países no alineados. Otra información, por ejemplo, cómo lo reflejaron los medios de la derecha, en este caso el periódico Universal de Venezuela, tensión por Irak, abre cumbre de los no alineados. O sea, nada de lo que se discutió de estos temas trascendentales y los acuerdos, como decía Moreno, es lo que los medios resaltaron, sino trataron de presentar a una cumbre entre tensiones, con problemas. Otro titular que vamos a ver en la prensa ahora, en este caso, los canales de las redes sociales como YouTube, tropiezos en cumbre de Irán. O sea, trataban de magnificar a lo mejor cualquier tipo de incidente o hecho determinado y no lo que en realidad sucedió en la cumbre. Otra información que vamos a ver ahora es, se hizo mucho hincapié en la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, donde se decía en medios como El País de Uruguay que criticaba a Irán por incumplir mandatos sobre el programa nuclear. Recordemos que se criticaba la presencia de Ban Ki-moon por Estados Unidos e Israel. Otro ejemplo de la figura de Ban Ki-moon en los medios, en el caso del país de España, pide a Irán que demuestre que su plan nuclear tiene fines pacíficos. Veamos otra información, en este caso, cuestión nuclear y Siria enturbian la cumbre de los no alineados. Fíjense cómo la derecha trató de presentar los medios de la derecha. Pero vamos a ver ahora otra información, ya la otra manera de ver desde los medios de la izquierda, los medios alternativos. Bueno, en este caso sí se reflejó lo que verdaderamente pasaba y sobre todo hay una información que tiene este cable, donde se hace referencia a lo que decía Exatola Zarkani, quien es el titular del sistema de radio y televisión local iraní, que dice mucho de lo que se está pidiendo a partir de esta manipulación mediática, cuando proponía a los países de los no alineados hacer un bloque mediático para enfrentar precisamente todas estas campañas de difamación. Vamos a ver otra información ahora. La otra manera, como les decía, de ver las informaciones: Bolivia considera la cumbre de los no alineados un éxito antes de empezar. Veamos más titulares. El movimiento de países no alineados refuerza su influencia. Seguimos con los titulares, en este caso Rebelión. La cumbre de los no alineados desmonta el mito de un Irán aislado y paralizado por las sanciones. Veamos otro titular: Occidente no consigue aislar a Irán, 120 países se reúnen en Teherán. Son medios en este caso, son rusos en este caso, las que están dando este tipo de información donde se refleja la realidad. Veamos otro titular en este caso, que tiene que ver, es Aporreo, un medio alternativo de Venezuela, donde sí se resalta el hecho de la condena contra el bloqueo que hay contra nuestro país, en este caso que se aprobó allí la condena en la cumbre de los no alineados en Irán. Y en el caso de las redes sociales, bueno, solo los medios alternativos reflejaron lo que sucedió verdaderamente en la cumbre. En sentido general, Arlene, como te decía, de alguna manera bastante manipulado, bastante silenciado, y sobre todo el tema de Irán se trató de presentar como un tema de tensión, cuando todo esto que Moreno decía es lo más importante y trascendió por los acuerdos que allí se tomaron, Arlene. Gracias, Aisa. La educación cubana en la mesa redonda. Valoraciones del Ministerio de Educación sobre el nuevo curso escolar y las prioridades en cada una de las enseñanzas podrá escucharse el miércoles y jueves en la mesa redonda. Si ustedes desean participar con sus opiniones y preguntas, pueden comunicarse a través del teléfono 646-5900, de 9 ante meridiano a 5 pasado meridiano, o escribiendo al correo electrónico mesaredonda@enet.cu o por el sitio web www.mesaredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos miércoles y jueves en la mesa redonda en su nuevo horario de las 7 de la noche. En las últimas horas, Irán ha pedido a la OIEA, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, continuar con el diálogo sobre su programa de producción de energía nuclear con fines pacíficos. Esta es la noticia que les pido ver a continuación. El gobierno iraní pidió este martes a la Agencia Internacional de Energía Atómica continuar con el diálogo nuclear
en un marco técnico jurídico, según informa la cadena de noticias Hispan TV. Desde ayer la Junta de Gobernadores debate nuevas sanciones contra el país persa. El jefe del órgano, Yukiya Amano, pide un mayor compromiso para el diálogo a Teherán. El representante iraní ante la IEA, Ali Ashnar Soltanhey, por su parte, exigió respeto a la seguridad de su país y al Tratado de Proliferación Nuclear. Las autoridades de la agencia han expresado algunas preocupaciones sobre las actividades nucleares de nuestro país y nosotros también debemos aprovechar de algunos derechos exclusivos como miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear, los que deben ser respetados y considerados en el marco de la cooperación con la agencia. Este tema en su buena forma debe ser procesado en un marco general en el que se tomen en cuenta todos los asuntos considerados por ambas partes. Bueno, este es un tema en el que ha sido bastante golpeado mediáticamente Irán. Es de las noticias que la propia cadena Hispan TV, creada por ese país, ha dado la noticia en relación con el interés de Irán de continuar con el diálogo con la OEA. Pero yo quisiera retomar, Leonel, algo que decía Ixa en relación con el interés de aislar a Irán, que es un interés norteamericano, es un interés de las potencias occidentales, pero es un interés esencialmente israelí. Y hay también, Israel parece ser también, según algunos analistas, el gran perdedor del éxito que tuvo la cumbre no alineado. Bueno, de hecho, como decía ahorita en mi intervención anterior, la creación de Israel es el punto de partida del conflicto en Medio Oriente. Es cuando se altera definitivamente a partir de ese momento el equilibrio y la situación existente allí hasta hoy. Ya ha habido 5 guerras generales en esa área. Y Israel ha mantenido en esta situación reciente un perfil de víctima. Israel se ha construido la condición de víctima de un posible atentado, de una posible agresión nuclear por parte de un Irán que aspira a tener una bomba nuclear. Esa es un poco la síntesis de lo que se está repitiendo millones de veces al día, por millones de medios que están de una manera u otra comprometidos con esta política que se viene trazando por los grandes medios informativos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Irán consiguió realizar la cumbre en su capital, como decía Abelardo, asistieron 120 delegaciones, estuvo representado allí más de 2/3 de los miembros de las Naciones Unidas, los mismos que se reúnen para analizar estos problemas en un ámbito mundial. Y por otro lado, ¿qué ha pasado? Bueno, Irán consiguió lo que para sí, el reunirse, el concertar la comunidad prácticamente internacional en torno a programas que apuntan a la paz, que apuntan a una cooperación en lugar de la confrontación, mientras que Israel se quedó aislado en su política belicista, ha quedado aislado. Uno lee diariamente la prensa israelí y lo que encuentra son títulos como este: Israel podría devolver a Irán a la edad de piedra. Esto es de ayer. Israel está amenazando a Irán con que lo puede devolver a la edad de piedra mediante el uso de una nueva arma electromagnética. Ya no se trata incluso de atacar con los medios convencionales los supuestos emplazamientos nucleares donde Irán está construyendo la presunta bomba, ni mucho menos, sino que incluso ya se están hablando de algo así semejante a la famosa guerra de las galaxias, cosas que se van incluso de la comprensión humana. Y entre tanto, Irán ha mantenido su posición firme. Bueno, aquí cuando suene el primer disparo habrá una respuesta, y la situación para Israel se ha ido tornando cada vez menos agradable. ¿Por qué? Porque hasta el gobierno de Estados Unidos, a través de emisarios, mediante trascendidos y mediante toda una serie de subterfugios, le ha ido haciendo saber a Irán que van a continuar las conversaciones, que van a continuar las tratativas para ver cómo se controla, se admite el programa nuclear, es decir, en torno al programa nuclear iraní, y que no habrá apoyo a una guerra de Israel contra Irán sin el consentimiento de Washington. Washington lo ha dicho claro, lo dijo incluso la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ha dicho: no estamos en condición ni estamos apoyando
incondicionalmente una acción militar de Israel contra Irán. El primer ministro israelí, Netanyahu, que es uno de los hombres más fanáticos dentro de ese gobierno, junto con Ehud Barak, que es el ministro de Defensa, han llegado a crear una atmósfera de histeria. Hablan de una línea roja. Planteando que hay que trazarle líneas rojas, y los norteamericanos le han dicho, sencillamente no estamos esa no es nuestra posición. Nosotros estamos en la posición de negociar, no es el momento de trazar líneas rojas, estamos siguiendo cautelosamente el programa de desarrollo. Estados Unidos sabe, los expertos, los especialistas, los que saben de verdad de energía nuclear en Estados Unidos y en Europa, saben perfectamente que con lo que ha logrado el desarrollo iraní hasta este momento no hay condiciones para que haya una bomba atómica. Lo que sí está defendiendo Irán, y tiene derecho como todos los demás países del mundo, porque además signatario del tratado de no proliferación nuclear, es a dominar todo el proceso de la energía atómica para uso uso pacífico, la medicina y otros muchos en los que se emplean hoy, en los que trabajan. Ahora, un analista tan importante como Uri Avnery, ¿no? Uri Avnery, exdiputado, un conocidísimo comentarista. Pero de los que uno lee a menudo en Rebelión, estaba diciendo que nada puede ser más aterrador que el pensamiento de este dúo de Netanyahu y Ehud Barak, por las presiones que están ejerciendo en este sentido. De todas maneras, se dice que el periodo preelectoral en Estados Unidos ha aquietado las aguas. Avnery dijo hace unos meses, arriesgando incluso quedar mal, dijo, si me preguntan si Israel va a atacar a Irán, diré que no. Estados Unidos es el único que puede atacar a Irán. Hoy día los expertos de la CIA incluyen el único país que le puede hacer una guerra a Irán es Estados Unidos, es verdad, es la superpotencia militar de este mundo. Y Avnery ahora dice, estos señores están están en un camino de locura, es una demencia. La marcha de la locura. La marcha de la locura. Así lo ha titulado. Gracias, Leonel. Yo les propongo ahora ver un tema que se ha reactivado a partir de la 16ª cumbre de no alineados, es Palestina, por supuesto. Hay una tercera flotilla camino a Gaza en respaldo o contra el bloqueo que sufre esa ciudad palestina. Vamos a ver el reporte y también de la visita del presidente de la Autoridad Nacional Palestina a la India. El puerto español de Alicante recibe al velero Steel, perteneciente a la tercera flotilla de la Libertad rumbo a la Franja de Gaza. El barco de bandera finlandesa tiene como objetivo romper el bloqueo que los israelíes han impuesto contra la Franja Palestina de Gaza. El Steel ya ha recorrido aguas de Suecia, Noruega y Francia. La embarcación recientemente pasó por los puertos vascos de Sebastián y Bermeo. Los activistas que están a bordo del Steel tienen en su agenda realizar actos institucionales con el objetivo de buscar apoyo hacia la causa palestina. Recordemos que la primera flotilla de la Libertad fue interceptada por el régimen de Israel en el año 2010, una acción violenta que provocó 9 muertes y más de 50 heridos entre activistas que iban en el Mavi Marmara. Un año después, 14 barcos con ayuda humanitaria intentaron sin éxito romper el bloqueo israelí sobre Gaza. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, realiza una breve visita a la India. La llegada de Abbas a Nueva Delhi representa el respaldo indio a la nación árabe. Se espera que las partes firmen sendos memorandos de entendimiento para la cooperación en materia de tecnología de la información, la formación profesional y la construcción de escuelas en Palestina. Bueno, intencionalmente ahorita le interrumpí cuando hablaba de los temas fundamentales de la 16ª cumbre de los no alineados, porque le interesa particularmente el tema palestino. Se dice que se reactivó bastante en esta cumbre. Sí, es verdad. Ahora, antes del tema palestino, quisiera hacer un pequeño aparte sobre Irán. Con toda razón, Leonel hablaba de que Irán es parte del Tratado de No Proliferación. Y hay que dejar claro que Israel no lo es. Israel no es Estado parte. Israel ha tratado de evitar por todos los medios que se cree una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio. En segundo lugar, el Tratado de No Proliferación autoriza el uso pacífico de la energía nuclear con todas las salvaguardias internacionales, pero al mismo tiempo
dice con igual validez que ese tratado tiene que ser el preludio del desarme nuclear. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese fue un tema particularmente también tratado, ¿no? El tema del desarme. El desarme nuclear fue un tema muy importante. Y se ha resaltado, por lo menos en medios digitales y el propio Hispan TV, el trascendental discurso, así lo han calificado, del ayatollah Jamenei sí, en torno al tema nuclear. Mira, yo te puedo decir que el discurso de Ali Jamenei en torno al tema nuclear fue excelente. Excelente. Dejó muy clara la posición de Irán con respecto a las armas nucleares y al rechazo del Islam a las armas nucleares, a la guerra, al uso de cualquier tipo de arma de exterminio en masa. Yo te digo, fue una excelente intervención, creo que a juicio de la inmensa mayoría de los participantes. Ahora, volviendo al tema de Palestina, efectivamente, tú tienes toda la razón. Palestina fue uno de los temas que se reactivó. Y de mayor consenso, porque claro, en todos los temas no hay consenso. Mira, el movimiento funciona por consenso. Los consensos a veces son tenues, a veces son menos tenues y más sólidos. Y en el caso de Palestina, yo me atrevería a decirte que el consenso fue bastante sólido. Y ahí hubo tres aspectos que fueron los fundamentales. En primer lugar, un apoyo a la intención palestina de ser un Estado miembro de las Naciones Unidas. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, una aspiración de un Estado, una solicitud de membresía, tiene que ser aprobada por el Consejo de Seguridad, y Estados Unidos, con el derecho al veto, bloquea esa posibilidad. Pero Palestina también está optando por la posibilidad de convertirse en Estado observador de las Naciones Unidas, lo que no tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad. Y tiene la enorme ventaja de que ya sería el reconocimiento internacional de Palestina como Estado. Y hasta el momento solo lo ha hecho un organismo internacional, que es la UNESCO, cuando en la conferencia general del año pasado admitió a Palestina entre sus miembros. Ese fue un aspecto muy importante. Y el movimiento le dio apoyo a esas intenciones. Otro segundo aspecto muy importante es el relacionado con los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Ahí los asentamientos que el señor Netanyahu promueve persiguen dos objetivos. En primer lugar, alterar la composición demográfica de las tierras palestinas, que son tierras árabes. Bueno, están tratando de alterar esa composición demográfica. Y en segundo lugar, tratando de impedir por esa vía que pueda haber un Estado palestino con un territorio contiguo. Imagínate este papel, que sea Palestina, con un asentamiento aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. El territorio palestino tiene que ser así. Lo que le han llamado los batustanes, que se reproduce un poco la política de lo del apartheid en Sudáfrica. Sí, hasta cierto punto, no es exactamente lo mismo, sino impedir que pueda haber una tierra palestina que vaya desde Cisjordania, Gaza, que se pueda Gaza unir hasta Jerusalén. Ahora, el tercer aspecto muy importante es el de los prisioneros palestinos. Hay centenares de prisioneros palestinos en horribles condiciones en las prisiones israelíes e incluso se aprobó una declaración sobre los prisioneros políticos palestinos, una declaración especial en que se le da toda la solidaridad, y finalmente se decidió que el movimiento en Nueva York va a tratar de decidir cuáles van a ser las acciones que en estos tres grandes aspectos se van a tomar en el futuro cercano. O sea que ese tema fue un tema, yo no me atrevería a decir que fue predominante, pero sí creo que fue uno de los temas cimeros de la cumbre de Teherán. Y de los de mayor consenso. Claro. Le propongo hacer una pausa, viceministro, y seguir con nuestra mesa redonda. Hoy hablamos de la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Siga con nosotros.
bueno, estaban viendo un fragmento del discurso pronunciado por el vicepresidente primero de nuestro país, José Ramón Machado Ventura, su intervención al frente de la delegación cubana en la cumbre de países no alineados. Y el 1 de septiembre, el periódico Página 12 titulaba, y a mí me parece que es también una visión desde la perspectiva latinoamericana: los esperamos en Venezuela. Venezuela es la próxima cumbre del movimiento de países no alineados. Así es. ¿Cómo se prefigura, de acuerdo a este documento? Bueno, ahí se habla de un documento de casi 700 artículos. Es este amarillo, ¿no? Es este amarillo grande que yo tengo acá, este documento. Te voy a decir exactamente el número de artículos que tiene. Dice que más de 700, no, casi 700. Te voy a decir exactamente, tiene 700 exacto. Entonces no es casi, es exactamente 700. Es exactamente 700 párrafos, que tratan de los asuntos más diversos. Ahora, este documento tiene la importancia, a pesar de que lo que yo le llamo siempre, le he llamado en estas mismas mesas redondas, un ladrillo, tiene la enorme ventaja de que es un compendio de todas las posiciones no alineadas. Y yo creo... A uno siempre le preocupa que un ladrillo o que un documento tan grueso no sea útil o efectivo a la hora de aplicar política. Depende de cómo lo mire, porque de otra parte se aprobó en Teherán la declaración de Teherán. Una declaración de Teherán, que es un documento de 7 páginas, es un documento muy conciso, muy concreto, que es en realidad un resumen en unos pocos párrafos de lo que dice aquí. Ahora, yo me estaba fijando en esas palabras del compañero Machado, y yo creo que sería bueno que hiciéramos referencia a algunos de los aspectos que él aborda. Y él habla de la democracia, compañero Machado, y mira lo que se aprueba en materia de democracia en la cumbre. Los jefes de Estado y Gobierno reiteraron que la democracia es un valor universal basado en la voluntad del pueblo, libremente expresada, de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y de participar plenamente en todos los aspectos de su vida. Reafirmaron que si bien todas las democracias tienen características comunes, no hay un modelo único de democracia, y que esta no es patrimonio de país o región alguna. En otras palabras, el pensamiento único a que hacía referencia el compañero Machado, al que Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN quieren llevarnos a todos, tiene un soberano desmentido en este párrafo que aprobaron los países no alineados. El compañero Machado hablaba de los derechos humanos. ¿Qué dice el movimiento? El movimiento dice que el movimiento rechaza la creación de cualquier instrumento específico para un país que lo llevaría a la politización, los dobles raseros y la selectividad en el tratamiento de derechos humanos. Ustedes se acuerdan que hasta hace 6 años y durante 20 años hubo el ejercicio politizado anticubano en la antigua Comisión de Derechos Humanos. Ahora, otro tema importantísimo, según los propios medios alternativos, yo sobre todo destacaría los discursos que en la propia voz del ayatolá y en las voces de otros representantes de países latinoamericanos, el caso también de Cuba, hablaron de la necesidad urgente de la reforma de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Ahí es básicamente la reforma del Consejo de Seguridad. Nosotros no podemos hablar de que haya una unanimidad de criterios en el marco del movimiento en materia de ampliación del número de miembros del Consejo. No existe, no puede existir. Hay intereses muy diversos, hay grandes países no alineados, pequeños países no alineados, cada uno de ellos con sus intereses. Ahora, lo que sí hay una unidad es en esto que se aprobó allí, que dice: la reforma del Consejo de Seguridad debe ser integral
y abordar todas las cuestiones sustantivas relacionadas, entre otras cosas, con la cuestión de la membresía, la representación regional, el programa del Consejo, sus métodos de trabajo y el proceso de toma de decisiones, incluido el veto. Y por otro lado, mira qué importante es esto, en los últimos años el Consejo de Seguridad se ha apresurado demasiado en algunos casos a amenazar con la acción coercitiva o a autorizarla, mientras se muestra silencioso e inactivo en otros. Qué fuerte. Caso Libia versus Palestina. O sea, estas son las cosas relacionadas con la reforma en las que en el movimiento hay unanimidad. ¿Qué usted destacaría que no hayamos destacado nosotros, que le parece importante de esta cumbre y la trascendencia que le otorga al momento en que Venezuela asume en el 2015? Mira, yo creo que es un momento importante. Primero, que Venezuela forme parte ahora de la troika. Ahora serían Egipto como el presidente saliente, Irán como el presidente actual y Venezuela como el entrante. Hasta ahora Cuba había sido miembro de la troika, no es Cuba ahora, pero sí lo es Venezuela. Creo que es importante que se haya decidido que la cumbre recaiga en América Latina, en la República Bolivariana de Venezuela. Porque es que, y así se reconoce en el documento, la América Latina y el Caribe están viviendo un momento nuevo. Aquí se habla de la CELAC, de la importancia de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se habla de la importancia del ALBA TCP, y nos parece fundamental que al volver las cumbres de los no alineados y por consiguiente las presidencias recaigan en un país que tiene un peso protagónico en la creación de CELAC, que se creó en Caracas, y en el ALBA TCP, que Venezuela obviamente no solo es fundador, sino que es propulsor del ALBA. O sea que yo creo que la mejor decisión que se pudo haber tomado fue esa. Yo estoy seguro que hay otros países no alineados en América Latina que también podían haber asumido la cumbre, pero a mi juicio es la mejor decisión que pudo haber tomado el movimiento de países no alineados. Bueno, terminando, no sé si puede quedarnos alguna cosa sobre el tintero, ya nos queda menos de un minuto. A mí me queda una cosita que no tiene que ver directamente con la unidad, y es recordar que hoy también se cumple el 32 aniversario del asesinato del diplomático cubano Félix García en las calles de Nueva York por esos mismos que, vinculados a Posada Carriles y demás, han traído tanto sufrimiento a nuestro pueblo. Creo que no debería terminar la mesa redonda sin recordar también ese atroz hecho acaecido el 11 de septiembre de 1980. El 11 de septiembre de 1980 se ha recordado muchas veces en esta mesa también que durante años los grupos terroristas también hicieron acciones en esas fechas, hay que recordar, y uno de estos es el asesinato de Félix García, como recordaba el viceministro Abelardo Moreno, en las calles de Nueva York, los propios grupos de Omega 7 y todos estos asociados a Luis Posada Carriles, un asesino confeso por cuya extradición se demanda incluso en los documentos de la cumbre de países no alineados. En resumen, ¿usted diría que Irán fue un momento positivo para el movimiento de países no alineados? Yo puedo garantizarte que fue un momento positivo. Y por lo que entiendo, Venezuela debe ser un momento más positivo. Bueno, yo creo que todo el momento, desde ahora hasta el 2018, en que termina la presidencia venezolana, debe ser un periodo positivo para el desarrollo del movimiento. Gracias, viceministro, gracias también a Leonel, a Isa, a todos los que nos han acompañado también del otro lado. Estoy saludando a televidentes y radioyentes por la atención prestada. Nos despedimos. Las imágenes del día, y digamos que les adelanto algo de lo que está diciendo ahora mismo la prensa digital. A 39 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, la justicia chilena cerró la investigación sobre la muerte del estadista, confirmado que fue el suicidio según el veredicto de la Corte. Allende se quitó la vida mientras el Palacio de Gobierno era bombardeado para evitar
caer en manos de los militares amotinados al mando del general Augusto Pinochet, a la sazón jefe del Estado Mayor del Ejército. En la memoria de Salvador Allende y del 11 de septiembre, que tanto duele todavía a los pueblos latinoamericanos, despedimos con estas imágenes del día. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes.